Acompáñame a un inicio más de una lectura de la Santa Palabra del Señor a través del libro de Romanos capítulo 3, versículos del 19 en adelante. La Escritura dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, gloria a Dios por esta palabra en esta tarde, a través del libro de Romanos capítulo 3, del versículo 19 al 25 hemos leído. El día de ayer hubo una tormenta tropical que pasó por el estado y por la ciudad en la que me encuentro viviendo, por la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Estuvo, pues más que nada, lo que trajo fue pura lluvia y uno que otro árbol desgajado o tirado. Pero pues gracias a Dios, pues pudimos pasar aquel fenómeno meteorológico y todo es gracias a Dios. Hoy leímos el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 25. En el 23 muchos lo conocen. Creo que la gran mayoría llega hasta el 23. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay amistad con Dios, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada que hagamos para poder agradar a Dios. O sea, alguna justicia de mis manos que pueda Dios aceptar, no hay ninguna. Dice la Escritura que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Amén. Pero en el versículo 24 me dice que ya hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para muchos es un choque este versículo, porque ahí dice gratuitamente. O sea, y en el 25 nos dice que Dios puso como propiciación su sangre por medio de la fe en su sangre. O sea, que por fe nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios, ser justos, ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna. Porque nosotros desde que estamos en la concepción de nuestra madre, concepción, y ya que nacemos ya siendo pecadores. O sea, es algo también un poco choque, porque vas a decir, oye, pues ¿cómo que el niño, no? Tan tierno que se ve y que es pecador. Pues es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Te lo voy a demostrar conforme a la palabra, no conforme a lo que diga Oscar, porque lo que dice Oscar es pura mentira, pero la palabra de Dios dice, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Leamos el Salmo 51:5.
El Salmo 51:5 nos dice una gran, pero gran verdad que muchas veces no podemos aceptar. Aunque lo diga la Biblia, nos cuesta creer lo que dice la palabra. Salmos capítulo 51, versículo 5, dice el rey David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. ¿Qué dice? Que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así lo dice el gran rey David, aquel varón conforme al corazón de Dios. Entonces, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos en el 23, en el versículo 23 de Romanos 3. Pero en el 24 nos dice la gracia, la buena nueva, que ya hemos sido justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de este versículo y lo que dice la Biblia, me dice que yo soy justo ante los ojos de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 25 dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años a terminar con el pecado a través de ese sacrificio que vino a hacer en la cruz del madero. Él derramó toda su sangre y esa es la sangre del nuevo pacto. Y cuando Él resucita, nos justifica, como dice Romanos 4:25. Estamos en una página, lo podemos leer. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Al menos yo no lo vi, pero lo creo porque lo dice su santa palabra. Entonces, para el ser humano, para la humanidad, solo hay dos caminos: la condenación eterna y la vida eterna en el reino de los cielos, que ese le pertenece a los justos. Y no lo digo yo, te lo vuelvo a repetir, lo dice la palabra. Veamos qué dice San Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice la escritura, San Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hoy, si tú dejas este cuerpo, lo dejas y no tuviste la convicción en tu corazón de creer que Jesucristo te limpió de tus pecados, te perdonó de tus pecados, aquí lo dice, irás al castigo eterno. No hay nada que podamos hacer para evitar eso. Por eso debemos de saber y ver y creer lo que dice la palabra. Dios se agrada de lo que creas. Si Jesucristo vino y terminó con el pecado, eso es. Dios no va a ver que si tú oraste por horas, que si tú desayunaste por días, que si tú hiciste lucha de y cosas así. Dios no ve eso. Dice Job 35, versículos 6 y 7, que Dios, siendo pecador o justo, él no ve las cosas que tú haces, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así dice la palabra. Entonces, esto es lo que en esta tarde te quería compartir referente a la justicia de Dios, que ya hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Por ahora es lo que Dios te quiere compartir en esta tarde. Voy a orar para despedir esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, porque qué magnífica es tu palabra, Señor.
En Romanos 3:24 nos dice que ya hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya no hay nada que podamos hacer, solamente creer, tener esa fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos lavó de todos nuestros pecados. Padre, te pido en esta tarde que tengas misericordia de las personas que escuchen tu palabra, con una palabra que entre al corazón y crean. Ellos pueden pasar de la potestad de las tinieblas a la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.